encontramos acá con la hermana Margarita Morandé, que nos va a contar de la historia de esta casa en la cual vivió el padre Kerteling por muchos años. Cuando el padre llegó a esta casa, lo primero que hizo fue pasar aquí a la capilla y cantar el Magnificat. Él, en su corazón, tenía una alegría inmensa de estar con sus hijos, una gratitud por la fidelidad de ellos. Él después siempre, muchas veces dijo, Chile, la tierra de la fidelidad sin par. Nos quiso mucho, con todo su corazón. Por eso cuando llega acá, lo primero que hace es cantar. Y esta capilla se convirtió verdaderamente en un cenáculo. Por eso, para mí, más que casa del Padre, es un santuario del Padre. Un lugar de gracia, un lugar de encuentro. Siempre uno quisiera conocer el rostro de un fundador, conocer los lugares donde estuvo, sus palabras, a quién formó. Y este lugar es un lugar privilegiado para encontrarnos con él. Porque no es que el Padre estuvo, ¿verdad que estuvo? Y les voy a contar de eso. Pero el Padre está también hoy, está presente. Yo viví 6 años en esta casa y verdaderamente la presencia del Padre era muy fuerte, muy cercana. Cuando llegué y empecé a darme cuenta que en este altar más de 70 veces había dicho la misa, la Santa Misa. Y dije, bueno, ¿y las prédicas? ¿Y de qué habló el Padre? Entonces ahí me fui metiendo en las crónicas, me fui metiendo, yo les decía a ustedes, convidando a hermanas que habían vivido con él. Y ahí supe lo que era esa historia, pero no me quedé con esa historia, porque el Padre continuamente habla de las generaciones que vienen, de los que van a venir. Esto dice, siempre lo hizo así, lo hizo con José Englin, con Mario Iriar, con las primeras señoras, hermanas. Les entregaba todo lo que había en su corazón, pero era para los que vendrán también, para las futuras generaciones. Ustedes ven que en Bellavista habla los decenios, los milenios. Un profeta mira el horizonte, está mirando mucho más allá. Y les decía que este lugar realmente es un segundo polo de gracia con nuestro santuario. O sea, nuestro santuario de Bellavista, después les voy a contar cómo él desde aquí fue a poner la primera piedra, buscó el lugar primero. Y el día 12 de septiembre del 48, cuando están en la mesa, ahí les dice a las hermanas, ¿cuál va a ser el regalo que la Virgen hoy nos va a hacer y qué nos va a regalar ella? Entonces él dice el santuario. Y ahí él había tomado, porque había ido a varias partes, tomó la decisión que fuera en Bellavista. Decía, en Bellavista pueden llegar todas las personas, ricos y pobres, todos. Lo habían llevado también cerca de Puente Alto, a Las Rosas, Vitacura, distintos lugares. Y eso sucedió ahí en el comedor después. Pero como desde aquí el Padre fue a poner la primera piedra del santuario, desde aquí fue a bendecirlo, fue a poner todo el documento. Él habla del trabajo trascendental para los obispos, la respuesta a ello. Y desde aquí fue a coronar a la Mater. Por eso que la tercera, cuarta y quinta visita del Padre es en esta casa. Pero realmente es las visitas más importantes. Es muy impresionante y cada vez lo va a ser más pensar
el privilegio, el regalo de Dios que nos hizo con el paso del Padre. Porque 9 veces y 9 meses. ¿Y por qué cree, hermana, usted que sucedió eso, que el Padre se estableció en Chile? Bueno, el Padre vivía de la fe en la divina providencia y siempre yo también me preguntaba, y en Alemania me hicieron la misma pregunta. Y él la responde justo el 31 de mayo, dice: santo es este lugar porque la Santísima Virgen lo ha escogido. O sea, es por la pequeñez. Cuando uno, no sé si has ido a Brasil, Argentina, a otros lugares, a mí me impresiona porque yo conocí Schoenstatt, Bellavista, cuando eran todas las calles de tierra, estaba solo el santuario, un lugar pobre, pobre, pobre. Pero el Padre lo describe maravilloso con la cordillera, dice que es como un teatro con la cordillera, algo. Yo tengo en otro lugar, cuenta Jesús Pagán cómo es Bellavista, y es maravilloso lo que él dice. Pero él mismo, el día antes de la consagración del santuario, que yo vi a cántaro, puro barro, unos tablones para llegar. Ese mismo día en la noche pusieron la puerta del santuario, estaba sin puerta, en el techo todavía caía el agua, y él mira eso y dice: y tú, Belén, la más pequeña de todas las ciudades, y de ti saldrá el Salvador. Dice: y tú, Belén, compara, porque no podía ser más humilde. Y por eso que es un plan de Dios. Él veía lo que nosotros no veíamos. Y él, también para él, los ideales no son un nombre. Los ideales son una realidad. Y justamente Chile era el cenáculo, la tierra del Espíritu Santo, la tierra del amor. Y él, ya después de Dachau, cuando Schoenstatt ya había llegado por la inscripción, por toda la entrega del Padre y de toda la familia a la cumbre del amor, ahora era el momento de entregarlo a la Iglesia. Entonces, por eso el Padre, cenáculo, dice Chile, un segundo cenáculo. Eso es una realidad, como no como un nombre bonito. Entonces, toda la fuerza, el amor, la valentía para dar ese paso audaz tenía que ser, por decir así, en el cenáculo. Hermana, usted recién nos comentaba que de esos 6 años que usted vivió acá en la casa, pudo involucrarse y leer y estudiar muy en profundo todos los escritos del Padre. ¿Por qué no nos cuenta el hecho de que el Padre Kentenich haya hecho aquí y en este mismo lugar escrito la carta del 31 de mayo? Lo que pasa que ya el año 48, desde esta casa, le manda al obispo de Treveri una carta y le manda algunos documentos de Schoenstatt, porque y ahí le dice quién tiene una solución para el mundo, para la Iglesia, y no le entrega, después tiene que llevar el peso de la culpa. Eso le dice al obispo, ¿no? Ya el año 48. Y después desde aquí el padre va a Valparaíso a coronar a la Mater junto con la señora, y recibe las primeras alianzas del Grupo Rosa, del Grupo de los Jóvenes. Y el día anterior a la coronación le llega la respuesta del obispo. Y el padre entonces se va a la capilla y reza una oración, cuando corona a la Mater, del corazón, que es una oración preciosa, con una filialidad y una confianza inmensa. Y las hermanas le dicen: Padre, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Entonces, porque el obispo no entendió nada. Es una carta, dice, muy difícil. O sea, ya el 48, fíjate, antes. Por eso después la decisión
de escribir es un documento. Nosotros después le llamamos la Carta del 31 de mayo, pero el padre habla de un trabajo trascendental de 200 páginas. Ahora, el padre Carlos Cerker, el superior de los palotinos, le decía: padre, no lo envíen. Las mismas hermanas se asustaban mucho porque después les cuento en el comedor, pero fueron horas maravillosas en el comedor de cenáculo, de comunidad, en torno al padre. Pero esos días, entre el 20 de mayo y el 31 de mayo, el padre estaba muy serio y ya a las horas de almuerzo, de comida, se leía lo que el padre había dictado. ¿Y todo eso sucedía aquí? Aquí, todo aquí, todo aquí. Por eso que esta casa realmente yo siento que es un segundo polo de gracia, y un santuario del Padre. El regalo para la iglesia es una familia de Dios, que la iglesia es una familia, un hogar, con padre, madre, hermano. Es con padre y madre. Y eso fue lo que se vivió acá. Pero ahí les quería contar algo que no es un detalle así nomás, y es de la imagen de la Mater. Yo le iba a preguntar. Sí, claro. Distinto. Claro. Esta imagen de la Mater, porque el padre estuvo aquí horas de horas ante esta imagen. Las hermanas llegaron el año 36 a Chile, se fueron a Temuco, y el 37 la hermana Marley se enferma y le dicen que en Temuco no hay médico para ella y que tenía que venir a Santiago. Por eso es un plan de Dios. Y ella se perdió en la calle Arturo Prat, tomó un tranvía, dice, y se perdió. Ella misma me lo contó aquí, en esta casa. Y dice que va caminando y en un anticuario, en una vitrina, ve esta Mater. Ella casi se murió de impresión, porque en esa época no existían imágenes de la Mater. O sea, ellas se trajeron de Alemania. La única que había, imagínense, se la trajeron, la tenían en alemán en Temuco. En Temuco, como se fueron a Temuco, llevaban la imagen que traían de allá. Y hay un paréntesis. Esa imagen que tuvieron 11 años antes de que llegara el padre, desde el 36, es la que pusieron en el santuario. Y ellas mandaron pedir otra para Temuco. O sea, por eso que la imagen de santuario es desde el 36 en adelante. Bueno, cuando ve la Mater, está firmada por Crosio, por el pintor italiano del siglo XIX, le pregunta y le dice que sí, que lleva años en la casa de una familia y que están pasando un apuro económico y por eso la vende. Y ella no tenía un peso y se fue donde las monjitas de la Visitación, que le habían dado esa dirección para ir a alojar, y les pidió prestado el dinero. Y vuelve a Temuco con esta Mater. ¿Se fija? A Temuco, sí, pero si ellas estaban en Temuco, claro. Entonces, para que conozcan el corazón del Padre, cuando el Padre vino acá, también desde aquí, fue a las monjitas de la Visitación a agradecerles que le habían prestado la plata, que les habló de San Francisco de Sales, de lo que era San Francisco de Sales como apóstol del amor, y que es el primero que empieza a llamar a Dios Padre. Entonces, es precioso todo lo que les habla a las religiosas sobre el Padre Dios. Bueno, por eso, ¿por qué esta casa? Las hermanas pensaban construir incluso su santuario en Temuco. Pero el 47, cuando llegó el Padre, el 5 de agosto, fue a conocer al cardenal Caro. Y el cardenal Caro, y también después almorzó con él, le dice, ¿sabe?
Chile es Santiago. Si usted quiere fundar, tiene que fundar acá. El santuario tiene que estar acá. Y la casa provincial, o sea, la dirección acá. Y le dice el cardenal, Chile, los chilenos son muy buenos, pero les falta educación. Entonces, por eso el padre después la nombra también la educadora al pueblo chileno. Siempre después era la que va a sanar al pueblo chileno. Ocupa muchas veces la palabra sanación, que la Mater es la que nos sana el corazón.